Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM 91.7, Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Bascoy, sonido de espectáculos. El mejor servicio técnico en sonido e iluminación, con la calidad humana de siempre. Bascoy, sonido de espectáculos. Acompañando siempre a los grandes artistas, con la calidad humana de siempre. Bascoy. ¿Querés comprar bueno y barato? Supermercado Marc te espera en Rondó 2956. Tenemos variedad de galletitas, fiambrería, artículos de limpieza, todo lo que necesitas para tu casa. Supermercado Marc te espera de lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Feriados de 9:30 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Y los domingos de 9:30 a 14 horas. Tenés todos los medios de pago. Vení al Supermercado Marc y no te vas a arrepentir. Constructora inmobiliaria Mario Mingrone, con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone, Avenida Almafuerte 826, número de teléfono 4911-3833 y 2063. Mario Mingrone. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Parque Patricios, programación 2025. Todos los días, de 0 a 3, empezá el día con rock nacional del siglo pasado. Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano. De 3 a 8, trovadores. Toda la música de nuestros cantautores, mostrando su visión del mundo y de la historia. De 8 a 9, instrumentales. Solo música. Nada de palabras. De 9 a 14, todo tango. Tangos de hoy, desde los discos de pasta hasta Spotify. De 14 a 19, la música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios. De 19 a 21, éxitos del Brasil. Los mejores temas de nuestro país hermano. De 21 a 24, todos los grandes temas de la música internacional. Escuchá la música que más te gusta. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Nueva temporada, nuevas canciones, nuevos programas y los tradicionales de siempre. Radio Parque Patricios, nueva plataforma, el mejor sonido, una imagen impecable y la mejor tecnología. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Comunicate con nosotros. Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444. Escuchanos o miranos en vivo. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
sí. Ese día supe que yo mataré por ti. Te pido perdón si un día me perdí. Bueno, empezamos. Buenas tardes, somos Los Compañeros, una radio, una sección especial de Última Frecuencia Literaria. En el día de hoy los acompañamos Manuel Rodríguez, Camilo Balsamini, Milagros Ortizarro y quien les habla ahora mismo, Magali Ramírez. Hace mucho frío, creo que no pasamos los 15 grados en este momento. Hoy a la mañana hacían 4 grados, o sea, mucho frío. Pero los corazones de Parque Patricios se mantienen calientes porque el domingo juega Huracán contra Platense en Santiago del Estero. Pero estamos todos expectantes ante qué va a pasar sobre este partido y esperemos que Huracán gane. A su vez, en este momento hay reclamos de los trabajadores del Garrahan por los recortes que se están haciendo en los sueldos. Nos parece importante remarcar esto porque son trabajadores esenciales, especialmente para los niños que tienen cáncer y otras patologías que son importantes tratar, y el hecho de que se les recorte los sueldos a personas tan esenciales, al menos en lo personal, me parece para nada coherente, más cuando hay trabajadores que hacen mal las cosas, por no decir quiénes son, y cobran más de 9 palos, ¿no? Pero bueno, pasamos a nuestra radio. No tenemos una sección tematizada en sí, somos más random, porque queremos traerles en cada programa algo nuevo, como para no ustedes. Claro, para que no sea tan aburrido y que todos los días que nos esperen esta sesión y digan qué van a hablar hoy. Y aparte si rompen con la rutina de escuchar siempre lo mismo una y otra vez, que sea un momento de culturizar la mente, de sembrarla. Claro. Pero esta sección este programa de hoy, queríamos darles algo de ustedes, de nosotros, que somos literatura, a ustedes, nuestros oyentes. Es por eso que preparamos en el día de hoy un programa que va a ser un repaso comparativo entre 2 escritores, Esteban Echeverría y Víctor Hugo, en cuanto a las escrituras, que son simultáneos ellos en cuanto a épocas, pero nos propusimos buscar 2 libros de ellos y preguntarnos qué contextos traen ellos de fondo. ¿Son iguales, son similares o para nada? O sea, ¿son diferentes? Entonces, en el transcurso de este programa vamos a ir respondiendo estas cuestiones. ¿Verdad, Camilo? La verdad que sí. Bueno, más que nada, siguiendo como lo decía Magalí, le vamos a presentar el 1800, representado por Los Trabajadores del Mar, de Víctor Hugo, y El Matadero, de Esteban Echeverría. Claro. Así parece que estamos reídos, pero hay algo interesante a lo que queremos llegar. Claro. Pero antes de hablar del libro, creo que es importante de contextualizar en qué época nos ubicamos, para hablar del Matadero, en qué época nos ubicamos en cuanto a la Argentina, en cuanto al país. Veníamos de independizarnos finalmente de los realistas, finalmente éramos Argentina como nación, pero aún así los conflictos se seguían manteniendo, guerras civiles, como son la de los unitarios y los federales. 2 posturas totalmente opuestas y que llevó a tanto conflicto al punto de que se hacían persecuciones y simultáneamente se ensuciaban ambos, ¿no? Era el famoso juego de la política argentina, que es que hay uno siempre que es el que... hay uno siempre que es el que defiende una cuestión más. Los unitarios están siempre que defienden lo tradicional y ¿cómo se dice? Eurocentrista. Ahí está, no me sale la palabra. Y después están los federales, que yo siento que no tenemos que volver a charlar esto una y otra vez. Por supuesto que es historia muy conocida. Hace poco fue el 25 de mayo y dentro de, no sé en qué día es hoy, no importa.
Va a ser el 9 de julio, dentro de poco, va a ser el 9 de julio, y nada, necesario recordar quiénes eran los unitarios y los federales, y que es esta cosa constante de quién es el que tiene razón. Claro. Y si es que hay uno que tenga razón y alguno que esté equivocado, obviamente. Pero más, ahora sí, hablando del libro en sí, Esteban Echeverría tomó para escribir este libro muchas ideas del romanticismo, porque él fue a Europa, él estuvo ahí viviendo la vida europea, digamos, lo civilizado. Y él conoció estas ideas románticas, las cuales él claramente cuando volvió a Argentina buscó colegas que piensen parecido a él. Y ahí encontró a Alberdi, a Sarmiento, a Mármol, a Gutiérrez, y ellos encabezaron, digamos, la generación del 37. Y a pesar de que compartían esta ideología romántica, no era lo único que compartían. También compartían un cierto odio a Rosas y al despotismo que tenía. Es por eso que durante los años 38 y 40 Echeverría escribe El Matadero como una forma de crítica a Rosas y a la violencia que manejaba, digamos. Sin embargo, él no lo publicó porque él murió antes de publicarlo, y quien lo publica en su lugar es Gutiérrez. Ahora creo que podemos pasar a hablar de qué es El Matadero, el resumen, digamos, de El Matadero. Bueno, antes de empezar me gustaría decir de que hacían libros para combatir a Rosas porque no podían combatirlo de una forma más que allá de una forma literaria. Bueno, ahora sí vamos hacia el libro, que nos estamos ubicando en Argentina, en Buenos Aires, en 1830, en una época de Cuaresma, donde faltaba mucha carne. Y también que las calles eran de tierra, está nublado siempre, había una tensión muy grande por ello. Y como cereza al pastel, estaba Rosas con su equipo echándole la culpa a todos los unitarios. Tipo, llovió todo el día, culpa a los unitarios. Se te perdió la cadenita de tu mamá, culpa a los unitarios. Se rompe ese micrófono, culpa a los unitarios. ¿Sabes quién recortó a los trabajadores del Garrahan? Los unitarios. Todo tenía que ver con los unitarios. Bueno, la cuestión es que también el gobierno, a ver que faltaba carne para la Cuaresma, trajo 50 novillos al matadero. Pero claro, no sirve porque una familia normal en esa época comía un montón. Claro, comía 200 vacas. Y claro, daban una por persona y claro, no te llenaba en absoluto. Bueno, pero igual la gente en su momento no dijo nada porque estaban conformistas con lo que hacía Rosa. Lo entendía siempre. Claro. Y bueno, también el primer novillo va hacia el gobernador, porque si no, sin comida no puede trabajar, pobrecito. Y bueno, entonces que van al matadero, lo demás. Y claro, ellos empiezan a fajar a cada una de los novillos, ¿no? Y los trabajadores agarran lo que sea. La piel, las costillas, huesos, o sea, lo que sea. Bueno, y el tema es que un novillo se altera mucho porque, bueno, si nos ponemos a pensar en él, es que le está matando a toda su familia en su cara como si nada. Entonces se altera y empieza a correr, ¿no? Y en una de ellas, pobre, mata a un nene que se encontraba ahí de la nada, o sea, pobrecito. Lo decapita al nene. Claro. Y bueno, que ahí empieza muere. Petit Suisse el nene. Bueno, entonces lo atrapan al novillo y lo vuelven otra vez al matadero. Y le agarra un tipo llamado Matasiete, que era un gaucho, como el de Facundo, tipo malo, agresivo, sucio, crudo. Y bueno, entonces el pobre novillo terminó en la parrilla para el asado del 31, pobrecito. Y en eso aparece un joven unitario. Que la verdad, joven unitario, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué haces ahí? O sea, vas solo. Es como caer en Brasil con la remera de Argentina. Flaco, te van a caer a piedrazos. Y perdón la palabra, pero
No. Pensá un poquito, por favor. Lo pedimos. Boludo, te pusiste el moño. Él quería llamar la atención de todas formas, quería que lo vean. Bueno, entonces los federales al verlo se alborotan y se alanchan sobre él. Claro. Y le empiezan a sacar la ropa por alguna razón. No sabemos cuál es, pero empiezan a sacar la ropa. Lo que quieren hacer es desnudarlo, lo quieren torturar, digamos. Porque es un unitario. Y bueno, no y acordémonos no están de acuerdo. que los federales eran salvajes y querían a toda costa como generarle sufrimiento al otro. Claro. Y vos sos unitario. Sí. Nada. Para que entiendan un poco más de cómo es la situación federal unitario, el unitario vendría a ser el hincha de River y el federal venía a ser el hincha de Boca. Como que el hincha de Boca es el medio villero. Claro. Y el hincha de River el chetito. Entonces, claro, es la situación parecida a la realidad de hoy en día, en la que se pelean y es muy violenta la cosa. Entonces, claro, el pobre unitario no la cuenta, claramente. Se muere. Ya. Creo que no tengo ni que aclarar. Y los federales dicen que era por diversión. Claro, es que me estaba divirtiendo con él. ¿No cosas lo ven? de chicas. Claro, cosas de girlies. es como el perrito, es que está jugando muy duro con el perro. Claro, así, mi bebé ¿no? solo se está divirtiendo. El pobre, bueno, se fue con Dios. ¿Qué querés que le diga? Se fue. Y eso sería un resumen muy rápido sobre el matadero, pero muy bien contado aparte. Bueno, y podemos tomar, volviendo al tema de los federales y los unitarios. Este libro es como para Esteban Echeverría como una forma de criticar al gobierno de Rosas, digamos. Yo no sé si diría al gobierno de Rosas, a todos los federales. A los federales en general, claro. Sabemos que Echeverría era un unitario que pensaba que los federales eran todos unos sucios, y no solo él, sino también Sarmiento, que a Sarmiento lo podemos ver también en el Facundo. No es un libro que vamos a hablar, pero no te sé la referencia. Pero lo decimos porque estos tenían como una idea de lo que era civilizado y lo que era bárbaro. Que en este caso Echeverría relaciona lo civilizado con lo unitario, porque claro, es su forma de pensar. Obviamente no va a decir que el unitario es un salvaje. Claro. Y más cuando él tiene una idealización de Europa. Él quiere que Argentina sea Europa. Él quiere que Argentina sea civilizada. Pero se olvida totalmente de lo que es Argentina. Argentina no termina de ser Europa porque tenemos otra cultura distinta a la de ellos, digamos. Entonces cuando yo leo este libro me pregunto, yo obviamente no viví esa época, por algo estoy acá, pero me cuestiono mucho si realmente era tan así como él lo describe a los federales, si eran realmente tan salvajes como lo describe él, porque me hace pensar mucho en históricamente las veces que se ha dado esto y que claro, como que se ha querido ensuciar al que es distinto, que sigue pasando, realmente sigue pasando, o sea, en el día a día seguimos ensuciando al que piensa distinto, lo seguimos como criminalizando, como los ponemos en un contexto muy peyorativo a ellos, al que piensa distinto, y sigue pasando. La verdad es que sigue pasando, y es como que tranquilamente podemos ver el matadero y la forma de pensar de estos escritores y cambiar las palabras, y podemos hacer una frase que tranquilamente puede ir con nosotros, con la realidad, con el día a día, ¿no? Digamos. El famoso jueguito, ¿quién lo dijo? ¿Un usuario de Twitter o Echeverría? el que viene de afuera, que quiere que Argentina se quede Argentina y que no sea España. Claro. ¿Quién lo dijo? ¿El Gordo Dan o Esteban Echeverría? Digo, está difícil. Claro, porque además es histórico el hecho de que se plasma de una manera a alguien. Igual obviamente yo no quiero justificar, no quiero que se da a entender que estoy justificando si Rosas persiguió o no a los unitarios. Pasó, porque hay antecedentes de que pasó, obviamente no estoy negándolo, pero los unitarios
cosas malas también habrán hecho y no se cuenta, y queda como que los federales eran los salvajes. Claro. Pero lo tomo más como una forma de querer decir, bueno, mira, en Argentina era esto, eran todos salvajes, los gauchos eran todos salvajes, entonces necesitamos Europa en este país. Bueno, de hecho, no. Este cuento del matadero es el primer cuento realista que tiene Argentina grabado, entonces es verdad que dice que todo lo que se dio es de verdad. Y hablando un poco más antes de lo que decía de que un bando del otro, es que ahora en la actualidad es como está muy traumatizado de que solo por ahí un comentario bobo que dijiste ya te toman de un partido del otro y vos por ahí sos del otro o no te sentís identificado. Pero solo cuenta un comentario tirado por ahí y ya te lo agarran y dicen, vos sos de este partido. Claro. Porque además es como que creo que entiendo que les caiga mal Rosas, que no estén de acuerdo con él, pero creo que a mí Rosas es uno de mis próceres favoritos. Entonces cuando hablan mal de Rosas como que digo, bueno, ya sé que era malo, pero es el color rosa, déjate de el color rosa. No sea malo. Era de lo mejorcito que vi, igual también Rosas. A ver, tomando en cuenta lo que había en esa época, sí, pero en sí no. Igual también me pasó con Sarmiento. Yo Sarmiento también lo amaba. Claro. Discutía con mis amigas, discutía que yo Sarmiento era de nuestros favoritos, y cuando leímos el Facundo y la forma en la que él no solo cómo veía a los federales, digamos, sino que también cómo veía a la Argentina en sí, porque estás tirando abajo toda una cultura nuestra, que serían los gauchos, bueno. Y también desapropiándose de quién era él, porque nos hacemos todos los locos, no sé qué, pero Sarmiento no era, no sé si le diría porteño, porque no sé si se decía porteño en ese entonces, pero era del interior, venía de un contexto gauchesco. Claro. Entonces es muy gracioso ver, gracioso no es la palabra, hagan como que no dije gracioso. No es gracioso, pero es interesante ver que genuinamente no... Es lo mismo que termina pasando ahora. Digo, yo vuelvo una y otra vez a lo mismo, perdón si suena medio pesado con el mismo tema a lo mejor, pero es esta cosa constante de la influencia que tiene Europa en Argentina y es esta cosa de querer sacárselo a Argentina de encima, pero nada, claro. Eso puede ser solo... Es que igual también Rosas y Sarmiento ahora se les ve más tipo que son malos, pero porque fueron otros tiempos básicamente, así como dijo Nini. Pero eran como otro tipo de vista que tenían en otro momento. Y bueno, creo que ya podemos pasar al siguiente libro. Terminamos con el rant de los federales y los seguimos hablando de esto. Bueno, por otro lado, queda más para decir. Como más formal, el de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Claro. Víctor Hugo Morales, como se sabe, escribió... Víctor Hugo. El francés. El francés. No Víctor Hugo. Es que lo vimos acá en el Dale. Bueno, así en un resumen medio corto de quién es Víctor Hugo y qué es Los Trabajadores del Mar, es todos los ideales que traían Argentina. ¿Vieron el romanticismo, el liberalismo y todas esas cosas? Bueno, él era el hijo de todas esas cosas. Los Trabajadores del Mar es un libro que... Uy, me mareé. Sí, es un libro que trata sobre este chabón que es trabajador. No voy a terminar de decirle del mar porque no siento que es un montón. Pero como para concluir lo que quiero decir, porque siento que la trama del libro es como muy larga para explicar todo. Es un librote así, porque Víctor Hugo, escribir cuentos cortos no, porque no. Bueno, vimos Los Miserables, vimos Nuestra Señora del País. Él no escribía cosas cortas, pero para como redondear es el camino de una vida, de una persona que quiere todo el tiempo salir del estatus social en el que se encuentra y quiere escalar en la vida y tener una vida mejor y todo eso.
y todo eso. Bueno, redondemos lo que es todo eso, ¿no? Pero bueno. Y yo siento, y a lo que nosotros queríamos llegar con este libro y con este escritor es, primero que nada, él era el europeo y él era los ideales de la Europa que se estaban buscando acá en Argentina. Él era lo que Echeverría quería hacer. Claro, él era todo lo que Sarmiento y Echeverría dijeron, es él, yo quiero ser él. Y lo que yo particularmente quería buscar con este libro era también esta cosa de un estilo que se encontraba mucho en Víctor Hugo y que en Esteban Echeverría y Sarmiento a lo mejor se desprendieron un poco, que es esta cosa medio romántica y fantasiosa de la vida mejor y de la vida más, no me sale la palabra, establecida, ideal. Sí. Y bueno, el famoso, voy a usar una frase que no es mía, es de Ocupas. Sos medio fantasiosa, vos puede ser. Y eso, siento que lo que queríamos decir nosotros con eso, lo que queríamos decir nosotros con eso es, nada, esta gran diferencia de lo que ellos estaban buscando, que es este camino individual, porque también otra cosa que pasa es que, si bien Víctor Hugo era un escritor que hizo críticas sociales y que dijo 2 o 3 cosas importantes sobre la política, veamos Los Miserables, veamos Nuestra Señora del París, gracias. Y nada, y esta cosa social existía, pero no era lo esencial. Era eso, era una cosa mucho más individualista. A mí me parece importante pensar qué es lo que queda más hoy en día y quiénes somos nosotros. Creo que yo me pregunto, quizás, ¿quién es más influyente, Víctor Hugo o Echeverría? Tipo, ¿qué nos llega más a nosotros personalmente? No analizando al mundo en general, porque sabemos que en el mundo en general quizás Víctor Hugo le pasa el trapo a Echeverría, pero en lo profundo, en lo personal, ¿qué nos influye más? Una historia fantasiosa escrita por un europeo que está totalmente alejado de nuestra realidad, o Echeverría, que es lo más cercano a lo que tenemos, que cuenta una historia que en la actualidad se puede seguir presentando. ¿Qué nos influye más y qué nos toca más al leer? Le pregunto a ustedes. Y Echeverría siempre, porque es la respuesta, yo siento que es la respuesta correcta. Nosotros que somos argentinos y que vimos a Echeverría hace 2 clases con la profesora de historia, ¿no? Claro. Pero, y con Vicky. ¿Con Vicky? Sí. Con Vicky lo vimos también. Me olvidé completamente de que lo vimos con Vicky, perdón. Nada, a mí me parece que es la respuesta correcta para nosotros y siento que en una visión más realista y general, no sé si es lo que yo respondería en una mirada global, pero bueno, eso puede ser solo mi opinión. Está bien. No, es lo mismo que todos. O sea, como que se ve que más a la gente le importa más algo lo que pasó en Europa y no lo que nos pasa en nuestra historia, digamos. Claro, o sea, yo siento que capaz alguien que no lee, capaz no le da importancia siquiera a lo que habla Echeverría. Claro. O a lo que habla Víctor Hugo. Vas a seguir más lejos también. Entonces creo que hay que leer más. Y bueno, creo que podemos ir cerrando esta sección, los compañeros. Piensan en los trabajadores del Garrahan, de la importancia, es importante. Sí, por favor, tengan importancia, porque a mí es un tema que me toca mucho, porque yo fui operada ahí, y denle mucha importancia, por favor. Gracias. Sí, no ignoren a los trabajadores, tanto del Garrahan como a los trabajadores de hoy en día, a los docentes, a los médicos, a los investigadores, porque estamos pasando por una situación en la que estamos saliendo todos afectados, y los únicos que viven bien son aquellos que están desde arriba, como siempre. Los de arriba siempre viven bien y siempre van a dormir con la panza llena, y podemos
Nada, ese fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a nuestro curso, a Quinto Literatura, que es el mejor curso de Luján, obviamente. Y a, no sé, ¿a quién más quieren mandar saludos? A la familia. A la familia que está viendo. A mi psicólogo que me está viendo, hola Fabi. Prometo ir el viernes. Mami, te amo. Y a Izzy Stradlin. Te amo, Izzy. Aguante los Guns. Bueno, muchas gracias por escucharnos y que tengan buena tarde. Abríguense Hace frío. Y si van a salir, abríguense, y si no, quédense en sus casas, en su cama, porque hace mucho frío. Buen fin de... Chao. Que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM 91.7, Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Publicación mensual de distribución gratuita. Todos los rubros en los barrios Parque de los Patricios, Pompeya, Boedo, San Cristóbal y Barracas. Facebook, Revista Galería de Comercios y Profesionales. WhatsApp 11 3151 7971. 20 años brindando servicios publicitarios de calidad. Socios de ACOP, 10% de descuento. Revista Galería de Comercios y Profesionales. ¿Tenés que comprar productos de limpieza y no sabés dónde hacerlo? SCM es la solución. Atendemos a mayoristas y minoristas. Acércate, estamos en Catamarca 1446, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17. Y los sábados de 9 a 13. También podés comprar por www.scmdelimpieza.com.ar. Llámanos al 4941-5420. SCM te espera, no te vas a arrepentir. Fin de espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARVIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arvia.org.ar. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Mates con Quinto. ¿Cómo andan? ¿Qué almorzaron? ¿Dónde compraron los sanguchitos? Casi no voy. ¿Cómo fue su semana? Bueno, mi semana fue bastante aburrida porque estuve toda la semana enferma, así que nada, fue como intentar recuperarme. Algo sí importante que pasó fue que el viernes entregaron el boletín, así que recibimos las notas. Me fue bastante bien, excepto una que la tengo que levantar, pero bueno, es estudiar un poquito. Y después comí unos sanguchitos, porque creía que era lo más rápido para venir acá a la radio. Bueno, yo pasé algo parecido a Brianna, ya que me enfermé muy feo, incluso pude ser peor que ella, y tuve que estar mucho tiempo en la cama. Un paracetamol no parecía la solución, y tenía que tomar un ibuprofeno. Por cierto, tiempo antes me había llegado el boletín y todo me salió bastante bien, excepto en una cosa. Bueno, sí, yo también retomando un poco lo del boletín, me fue bastante bien en general, así que... ¿Lo pudiste ver entonces? Sí, tenía problemas con la aplicación, pero al final lo pude ver. Después, bueno, no almorcé un poco por los nervios, pero comí algo más a la mañana. Y algo que hice en la semana fue que ayer fui a ver el Coro Polifónico Nacional. ¿Dónde fue eso?
fue en el Palacio de la Libertad, allá por Puerto Madero. Estuvo muy lindo, estuvo bastante lleno la sala, no había nadie en la platea, pero estuvo muy bueno, muy impresionante todo. Y tengo una pregunta, ¿puede ir el que quiera o hay que comprar alguna entrada? En este caso fue gratis, no estoy muy segura de cómo es en general porque es la primera vez que voy, pero sí, fue un requiem alemán de Brahms. Estuvo muy impresionante, era todo, la letra de la canción era todo bíblico y cómo lo cantaban era muy potente, muy... como que a veces te olvidabas de respirar de lo impresionante que era. Así que nada. ¿Fuiste solo o te acompañó alguien? Fui con mi hermano y con una amiga de él. La conocí ahí, así que nada, muy interesante todo. ¿Vos, Juani? ¿Qué hiciste? Y yo la verdad que la semana la tuve tranquila. También el tema de los boletines fue... lamentablemente tengo 2 bajas, pero me voy a esforzar para levantarlas. Y después tuve toda la semana y el fin de semana mirando mucho fútbol. Estuve viendo la liga local, vi la Champions, la Conference League, vi la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Estuve viendo bastantes partidos, bastante variados. Me gustaron mucho los partidos de este fin de semana de la liga local, que fueron entre Independiente y Huracán en Avellaneda y San Lorenzo contra Platense acá en el gasómetro. En los cuales Huracán se impuso por penales 6-5 ante Independiente y San Lorenzo cayó ante el Calamar 1-0 en condición de local, y la final para este domingo 1 va a ser Huracán contra Platense en el Madre de Ciudad de Santiago del Este. ¿Y vos quién querías que gane? Y la verdad, si te soy bastante objetivo, me gustaría que la gane Huracán, pero la realidad es que para mí la va a ganar Platense, por penales, pero la va a ganar Platense. ¿Y de qué cuadro era, Juani? River. ¿Y qué opinas de que no clasificaron? Sigo bastante triste, la verdad, y eso que fue hace una semana y pico, pero la verdad es que admito que ese partido River no lo jugó bien y el árbitro tampoco mucho que ayudó, pero bueno. La verdad es que sigo bastante triste. Igual nos estamos olvidando de algo súper importante. El domingo fue 25 de mayo. ¿Alguien sabe qué pasó ese día? Aparte de que jugó San Lorenzo. Lo cual es justamente lo que no vamos a hablar, porque trajimos un montón de cosas interesantes que normalmente nos cuentan después de esa fecha patria, o casi no nos cuentan. Bueno, primero hay que hablar un poco de los antecedentes. A mí se me hace muy interesante lo que pasó en España y todo lo que desencadenó finalmente la revolución. Resulta que en la guerra entre Francia e Inglaterra, Francia era aliada de España, principalmente Napoleón con Carlos IV. Pero el hijo de Fernando VII no se las tuvo que arreglar para sustituir a su padre, ¿verdad? Sí, pero a Napoleón no le gustaba eso, porque él lo que quería era un aliado en la corona española. Entonces lo que hizo fue que Carlos IV como que vuelva a tener la corona, y después lo llevó preso para que así su hermano José Bonaparte gobernara en su lugar. Pero el virrey Liniers era francés, ¿no? ¿No sería eso un problema? Exactamente, María. La Junta de Sevilla decidió que era mejor que no tuviera un rey francés gobernando. Entonces trajeron a Cisneros. Pero Cisneros vino solo, ¿no? O sea, todos los españoles estaban peleándose con Napoleón y acá se tuvo que arreglar con un ejército de criollos para combatir las invasiones inglesas. Pero claro, se tenía que ganar el respeto de todos. Entonces le pidió a Liniers que le lleve a los comandantes de tropa a Colonia, donde Liniers le iba a dar el poder a Cisneros, pero solamente Saavedra aceptó ir. Lo que pasaba era que Saavedra era muy amigo de Liniers, y digamos que él fue el más importante de todos porque era el que comandaba el regimiento de los patricios. Entonces Cisneros solo pudo entrar a Buenos Aires porque estaba acompañado de las tropas de Saavedra. Y después fue cuando se quedó sin poder Cisneros, porque se había disuelto la Junta Central de Sevilla. Por ende, Cisneros, que había sido asignado por ellos, había perdido todo el poder.
A partir de eso, Saavedra decidió hacer una junta para decidir el gobernante, porque el rey de España estaba preso. Y eso fue lo abierto. ¿Y entonces cómo fue la semana de mayo? Todo empieza el 18 de mayo, cuando llega la noticia de que España ya no tiene gobierno. Lo que es la oportunidad de Argentina para independizarse, porque, como ya dijimos, si no hay un rey, ¿quién manda en estas tierras? Esa misma noche, un grupo de patriotas se reunió a la casa de Rodríguez Peña y redactaron la convocatoria a un cabildo abierto. Bueno, ese día Juan José Castelli y Martín Rodríguez se presentaron ante el virrey Cisneros para exigir la convocatoria del cabildo abierto. Lo que ellos querían era que los vecinos de Buenos Aires también fueran parte del futuro del país. A lo que recibieron como respuesta que Cisneros lo pensaría, pero en realidad lo que él quería era ganar tiempo. El virrey Cisneros reunió a los jefes militares en busca de apoyo, pero encontró un rechazo. Y esa misma noche Juan José Castelli y Martín Rodríguez insistieron con la convocatoria a cabildo abierto, a lo que Cisneros cedió, respondiéndoles, hagan ustedes lo que quieran. Ahora, yo quiero hacer una consulta. ¿Alguno sabe cuánta gente había en el cabildo en ese momento? Sí, según lo que yo tengo entendido, había más o menos en Buenos Aires 40.000 habitantes, por ahí. 1.000 estaban enterados y 250 estaban involucrados realmente en el cabildo abierto. Pero más o menos cuántos había en la plaza, no sé. Bueno, mientras el cabildo sesionaba, la Plaza de la Victoria fue ocupada por 600 hombres que estaban armados con pistolas y con puñales. Ellos estaban liderados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, que exigían el cabildo abierto. Tenían un vestuario bastante peculiar porque llevaban en sus sombreros retratos de Fernando VII y en sus solapas cintas blancas que eran símbolo de la unidad frente a la crisis que estaba frente a la crisis de legitimidad virreinal. Hablando de los distintivos, un dato curioso es que las escarapelas que se partieron no siempre fueron celestes y blancas. Fueron rojas en la simbolización de España y las blancas que representaban la dinastía de los Borbones. Celeste y blanca se creó recién cuando Belgrano necesitó un distintivo en la campaña al Alto Perú en 1812. La verdad eso no lo sabía yo. Pero volviendo al cabildo abierto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, frente a la presión de la multitud y con la intervención del jefe del regimiento de los patricios, o sea, Cornelio Saavedra, los cabildantes cedieron. El síndico Julián de Leiva anunció desde el balcón la convocatoria al cabildo abierto para el día siguiente. Y ahí se debatió lo que le iba a pasar al virrey, ¿no? Sí, y luego del conteo de votos del cabildo abierto, se resolvió destituir al virrey Cisneros. Por la iniciativa de Cornelio Saavedra, el cabildo asumió provisoriamente el mando y quedó encargado de formar una junta de gobierno. Fue un paso clave para la evolución de Mayo, que estaba cada vez más cerca. El descontento popular crecía ante la junta guiada por el destituido virrey Cisneros. Esa noche, Saavedra, respaldado por el regimiento de patricios, exigió la renuncia de Cisneros definitiva. Bueno, ese día se formó la primera junta de gobierno, sin virrey, solo con representantes nacidos acá, o sea, eran todos argentinos, y habían personas como Saavedra, Moreno, Belgrano. Ellos fueron parte de la primera junta, y por primera vez el poder estaba en nuestras manos. La verdad que para hacer tan pocos días pasaron un montón de cosas súper importantes. ¿Qué les parece si para pensar un poquito más sobre todo esto no hacemos una breve pausa y ya volvemos para contarles esas cosas que quizás no sabían? Los dejamos con El Sol del 25, no se vayan. El sol del 25 viene asomando,
Ya el sol del 25 viene asomando y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oigo, ya no anuncia la voz del cañón. Hicemos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. ¡Fuerza, Benito, ahí! Viva la patria se oye y el clamoreo, viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo vibrar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. ¡Fuerza, Benito, ahí! Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contemplo victorioso la cordillera, contemplo victorioso la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes. San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano, fueron libres los pueblos americanos. Bueno, después de la canción retomamos. Tenemos que avisar que uno de nuestros compañeros se tuvo que retirar porque, bueno, por el frío se había enfermado y después de la primera parte se empezó a sentir mal. Así que nada, ahora sí retomamos con el Cabildo Abierto. ¿Cómo fue la situación después de todo esto? ¿Qué hacía la gente mientras tanto? Y también cómo se festejaron los primeros aniversarios de la Revolución. Bueno, sobre ese día hay un mito bastante conocido, que es que como llovía tanto, la gente se acercaba, ¿no?, a el Cabildo con paraguas, y sobre esa situación hay un montón de pinturas. ¿Qué pasa? Años más tarde se descubrió que ese día solo lloviznaba y que era bastante improbable que se estén usando paraguas porque estaban hechos de hueso y eran bastante caros. Entonces como que cambió todo, digamos, ese mito. Pero dejando eso de lado, podemos decir esto que sí pasó, que es que esa noche se embanderó toda la Plaza de la Victoria y se tiraron un montón de fuegos artificiales. Un año después se realizó el primer festejo para conmemorar este suceso, donde se construyó la pirámide que se encuentra en la Plaza de Mayo. Fue hecha con el objetivo de celebrar esta fecha. Como dato curioso, la pirámide estaba más cerca de la Casa de Gobierno, pero después se reubicó cuando se reconstruyó la plaza en la década del 80. Además se hacía una conmemoración popular, una misa solemne y un sermón que se le daba a un gran orador, el cual el primero fue por parte de Diego Estanislao Zabaleta, que dio un gran discurso, y en el segundo año se lo dieron a un civil que era miembro del Cabildo, que se llamaba Antonio Álvarez Jonte. Y hoy en día, esta semana, ¿cómo lo celebramos? Yo particularmente como locro con mi familia, pastelitos, uso la escarapela. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo hacíamos, por ejemplo, en primaria? Bueno, yo también, como logro con mi familia, es como la tradición, y aparte es una excusa también para ver a mis familiares que no veo tan seguido. Qué bien que aprovechen esa oportunidad para verse. O sea, nosotras, por ejemplo, compartimos primaria. Me acuerdo que nos hacían actuar. Yo hacía de las que vendían pastelitos, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Vos qué hacías, Bri? Yo me acuerdo que siempre hacía de Amantigua, que era bastante aburrido porque me tenía que quedar como quieta y no hacer mucho más. Pero algo que recuerdo es que me tocaba usar como un broche para el pelo, que era súper incómodo. ¿Vos, Juani?
Yo mayormente como empanadas o locro con la familia y recuerdo también los actos que me hacían hacer en la primaria en la que yo fui. Pero la verdad es que nos parece muy importante recordar esta fecha, ya que fue el primer paso para tener el país que tenemos hoy en día, y además nos une mucho la cultura, y eso nos parece muy valioso por nuestra parte. Sí, Juan, y la verdad que pienso lo mismo. Me encantó tener esta charla, pero tenemos que ir cerrando, así que agradecemos al estudio por recibirnos nuevamente y a ustedes que nos hayan escuchado. Los esperamos el próximo jueves con otra emisión de Mates con Quinto. Nos vemos. Todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su